Bueno, entonces, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Ángela García. Soy la gerente de la Asociación Alianza Synertic, empresas de software y tecnología. Agradecemos que nos acompañen en este webinar que hemos preparado para ustedes con Ciotec, titulado El ciberbullying como factor crítico de éxito en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información empresarial. Nos acompaña nuestro speaker, Miguel Felizola, que es ingeniero de sistemas y computación, especialista en auditoría de sistemas de información, certificado en ISO 27001, entre otras, que he resumido, y es el gerente de proyectos de Ciotec. Contarles también un poquito de Ciotec. Ciotec es una empresa asociada a Synertic. Ellos son fuertes en análisis forense y en análisis de vulnerabilidades. Prestan el servicio de data center y de consultoría en seguridad de la información, quienes desde ya también quedan a sus órdenes por si necesitan algo al respecto. Y por último, contarles que teniendo en cuenta que próximamente saldrá una convocatoria de certificaciones de calidad para la exportación de Colombia Productiva, hemos desarrollado una alianza con Ciotec y con Tecnalia Colombia para preparar a las empresas que deseen certificarse en ISO 27001. Entonces, los que estén interesados, los invitamos a que nos dejen sus datos por el chat o al final se dejarán nuestros datos de contacto para que podamos agendar una reunión y hacer un diagnóstico inicial y así conocer el esfuerzo requerido para la certificación y prepararnos para aplicar a la convocatoria. Entonces, ya le damos la bienvenida también a Miguel Felizola. Adelante, Miguel. Gracias, Ángela. Primero que todo, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a Ciotec, a Synertic, que gracias a ellos es que estoy acá compartiendo este espacio en la tarde de hoy con ustedes. Pues también les doy gracias a todos por su puntual asistencia a este espacio de trabajo, a este webinar. Como bien lo decía Ángela, pues mi nombre es Miguel Felizola, soy especialista en auditoría de sistemas de información, pues certificado la norma ISO 27001 en gobierno corporativo estratégico de tecnología, de gestión de servicios, en ITIL, en Maltego, etcétera. Tengo una trayectoria de más de 15 años pues trabajando en temas de gestión de seguridad de la información y en gestión tecnológica. Actualmente pues me encuentro trabajando con Ciotec como su gerente de proyectos en temas de proyectos de seguridad de la información. La agenda que hemos preparado para el día de hoy es el ciberbullying como un factor ético de la cultura empresarial en la seguridad de la información, qué es un sistema de seguridad de la información y por qué apareció la nueva versión. Vamos a ver cómo está estructurada la norma, cuáles serían las ventajas que ustedes tendrían para implementar la ISO 27001 y en la parte final pues vamos a ver qué elementos podemos usar para calcular el retorno de la inversión de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Cómo va a ser la dinámica? Pues yo les voy a hablar a lo largo de la presentación. Al final de cada como capítulo de la presentación, yo planteo una pregunta. Entonces la idea es que en este espacio de una hora, hora y media que vamos a tener, pues interactuemos. Me pueden escribir por el chat las respuestas. Y al final vamos a interactuar a través de nuestro dispositivo móvil con una plataforma en la que vamos a hacer un pequeño concurso y una actividad de cierre. Pues a través de esta alianza tenemos en el día de hoy tres premios, todos de ellos bastante interesantes. Entonces, la idea es estar muy atentos. Al final haremos 3 preguntas referentes a la charla y los 3 primeros puntajes pues van a ser en ese mismo orden, van a ser los acreedores al premio. Solo hasta el final les voy a decir. Listo, 4. No siendo más, pues les doy la bienvenida y pues arranquemos. Lo primero que les quiero contar es que el ciberbullying, pues no necesariamente lo tenemos que ver como algo malo, ¿sí? Sino también lo podemos utilizar
como un factor crítico en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Normalmente nosotros lo que conocemos por ciberbullying, ¿sí? Es todo ese tipo de acoso, de intimidaciones que se hacen a través de nuestras plataformas tecnológicas, ¿sí? Puede ser el correo electrónico, puede ser las redes sociales, inclusive hoy en día pues se han dado casos de ciberbullying a través de algunas consolas de videojuegos, ¿sí? A través de otro tipo de plataformas sociales como, por ejemplo, WhatsApp, Instagram, TikToker, todo ello, eh, desafortunadamente, se está utilizando la tecnología para un propósito que no es. Y muchas veces se apalanca en tecnología pues para hacer bullying, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las similitudes, perdón, entre el bullying y el ciberbullying? Sí, pues primero que se produce entre personas generalmente del mismo rango de edad, del mismo grupo social, de la misma etnia. No sé si muchos de los que están acá, pues seguramente tienen hijos y probablemente muchas veces nosotros desconocemos si nuestros hijos pues han sido víctimas de bullying, sobre todo como es un fenómeno que se extiende mucho en los colegios, pero que desafortunadamente con el auge de las redes sociales pues ha venido extendiendo, ¿sí? Lo segundo que tienen en común el bullying y el ciberbullying es que pues, siempre hay un acosador, siempre va a estar esa persona dominante, ¿sí? Que se aprovecha de una víctima. Y generalmente alrededor de esta situación, pues hay unos espectadores, que estos espectadores muchas veces están de manera pasiva y permiten que se cometan esta serie de acciones de la víctima a la persona que está siendo acosada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, pues, la persona que está siendo acosada, pues, sufre un daño emocional casi que irreparable. Entonces, hay que buscar como las mejores estrategias para que esa persona que está siendo víctima de bullying o de ciberbullying, sí, pueda salir adelante. Nosotros en nuestras empresas podemos ser víctimas de este fenómeno, pero el mensaje que les quiero dejar es que lo podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, les voy a contar pues, una pequeña historia, ¿sí? Pero primero, pues, veamos algunas diferencias que hay en el bullying tradicional, ¿sí? Y en el ciberbullying. Entonces, lo primero es que pues, el agresor puede ser casi que invisible, ¿no? Esta persona puede tomar diferentes caracterizaciones, se puede conectar desde diferentes dispositivos y también puede adoptar diferentes personalidades. Entonces, casi que se vuelve un agresor invisible, pero que puede generar esas agresiones desde diferentes eh, lugares en diferente tiempo y puede estar todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora con el auge de la inteligencia artificial? En los últimos días hemos escuchado hablar del chat GPT, hemos escuchado hablar de todas estas aplicaciones con inteligencia artificial y desafortunadamente también algunas de ellas ya se empezaron a usar para temas de ciberbullying. Sé que muchas de las empresas que están acá son del orden del área de la ingeniería, del desarrollo de software, ¿sí? Y saben que se pueden automatizar pues, constantemente procesos para que haga una serie de tareas repetitivas. Entonces está utilizando esta tecnología pues, para hacer ciberbullying todo el tiempo. Y por último, pues como bien nosotros que somos de tecnología, pues sabemos que las tecnologías son muy disruptivas, entonces ello me permite alcanzar pues muchas audiencias, ¿sí? En un corto espacio de tiempo. eh, y puedo también aprovechar factores como el marketing digital, ¿sí? De alguna manera para acosar y para hacer bullying. Entonces les voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia personal con el ciberbullying y cómo ello me llevó pues a interesarme por la seguridad de la información. Pues esta es una foto mía de cuando tenía aproximadamente como 2 años, 2 años y medio, ¿sí? Entonces fue la primera vez que yo fui víctima pues del bullying, ¿sí? En ese entonces se llamaba Urlans. Con el tiempo el término pues ha venido cambiando. ¿Qué era lo que pasaba? Me preguntaban, ¿cómo se llama usted? ¿Sí? Muchas veces mis primos, mis familiares me preguntaban cómo se llama usted. Y yo no sabía hablar pues muy bien a esa edad, entonces no podía pronunciar mi nombre. Entonces decía
yo me llamo ni Javier, ¿sí? Con el paso de los años y hoy más de 35 años después, todavía me siguen haciendo bullying, ¿sí? Todavía me dicen, ¿cómo se llama usted? Ni Javier. Y se ríen muchos de mis familiares sobre ello. ¿Qué pasaba? En esta etapa temprana de mi vida, pues se me dificultaba pronunciar algunas palabras y mi mamá era la única que me entendía, ¿sí? Entonces, yo digo que en esa época yo hablaba como en un lenguaje encriptado. ¿Por qué? Porque únicamente mi mamá era la que tenía la capacidad de entender todo aquello que yo decía y me sabía interpretar. Entonces, mi mamá, yo era el lenguaje encriptado y mi mamá era como la llave, ¿sí? Para desencriptar lo que yo decía. Entonces, me encantaba comunicarme con ella porque sentía que se hacía de una manera segura, ¿sí? Después crecí un poco, fui al colegio como todos nosotros, y allí también me encontré con este fenómeno del bullying. Yo era pues el mayor de dos hermanos, pero gran parte de mi niñez crecí solo, ¿sí? Entonces, cuando iba al colegio, mm, había una serie de compañeros, de personajes que pues, también me hacían bullying. Como yo crecí solo, entonces les comparto que primero aprendí a jugar ajedrez que a hablar y me tocaba hacer las tareas solo. Entonces mis cuadernos eran desordenados y hasta el día de hoy siguen siendo desordenados. Pero ¿qué pasa? Me tocó aprender solo muchas cosas, entonces eso me desarrolló como alguna habilidad especial y algún interés particular, sobre todo por los números. Entonces se me facilitaba mucho más el tema de las matemáticas que, por ejemplo, el tema pues, de hablar, porque crecí solo y pues iba a mi colegio y llegaba a mi casa a estar solo porque tenía unos padres muy trabajadores, entonces yo mantenía solo. Entonces, eso me impidió quizá en una etapa temprana pues tener como unas habilidades comunicativas mucho mejores. Entonces en el colegio me hacían bullying porque yo era buen estudiante en temas de matemáticas. ¿Qué pasó? Ya cuando estaba por allá en cuarto, quinto de primaria, pues estos acosadores, yo llevaba mis onces al colegio, entonces me las quitaban, entonces siempre me quedaba sin onces. Y mientras que llegaba a mi casa, pues pasaba mucho tiempo. Entonces, una vez le comenté a mi mamá esta situación, entonces, bueno, ya cuando estaba como en cuarto, quinto de primaria, me empezaron a dar dinero. ¿Y qué pasaba? Estos acosadores también me quitaban el dinero, ¿sí? De pronto hablo un poco pasito en muchas oportunidades, ¿sí? Y yo creo que eso se debió a que básicamente en mi infancia, en mi primaria, comí mucho pasto, porque estos acosadores, a la hora del recreo, por quitarme las once o por quitarme el dinero, pues me hacían comer bastante pasto, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en mí? Pues en esa época todos estos fenómenos de bullying no eran como tan, no era tan fácil hablar de ellos, ¿sí? Quizá ahora hay más conciencia, pero en esa época tenías que aprenderte a defender solo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces yo me di cuenta que si llevaba plata, me la quitaban, ¿sí? Y me hacían comer pasto. Si no llevaba plata, me pegaban y me hacían comer pasto. Entonces empecé a buscar como los compañeros de cursos más, más avanzados, los más grandecitos, y empecé a compartir parte de mi dinero eh, con ellos a cambio de protección. Entonces yo digo que empecé a idear una primera estrategia para defenderme de estos acosadores, ¿sí? Felizmente, pues, la estrategia funcionó por un tiempo, pero la estrategia dejó de funcionar cuando estos compañeros más grandes, ¿sí? Que eran mucho más fuertes, de más edad, entonces ya no querían la mitad de mi dinero, sino querían todo el dinero. Y cuando yo me negaba a darles ese dinero, pues simplemente me golpeaban o me maltrataban. Entonces acudí a una instancia superior. Entonces quise tener un acompañamiento permanente y me empecé como de alguna manera a refugiar en algunos profesores eh, buenos y solidarios que tuve. Todo ello para defenderme de ese bullying. Comencé a andar acompañado. Entonces me di cuenta que una de las primeras estrategias que funciona en temas de seguridad es como buscar esa compañía, buscar ese apoyo solidario para que
nos podamos defender de una mejor manera. Buscar esa asesoría, pues, se volvió fundamental para mí. Y con ello, sí, llegamos a la primera pregunta de las tres preguntas que les tengo, ¿sí? Y es lo siguiente: ¿cómo convertimos algo negativo, ¿sí?, en algo positivo? ¿Cómo podemos convertir ese ciberbullying eh, que pueda atacar inclusive a muchos de los compañeros que nosotros tenemos en las empresas, de algo negativo a algo positivo, ¿sí? Entonces la pregunta es, lo pueden escribir por el chat: ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué podemos hacer para que nuestras empresas, primero, nadie sufre de ciberbullying, porque pues es complicado? Nosotros a veces nos cuestionamos por qué nuestros compañeros de trabajo no son tan eficientes quizá como nosotros, pero la pregunta es, ¿qué les estará pasando? ¿Estarán siendo víctimas de ciberbullying? ¿Sí? ¿Qué prácticas a nivel de cultura ustedes creen que pueden adoptar para aprovechar el ciberbullying positivamente? Me gustaría que en el chat del meeting, pues ustedes eh, puedan escribir, o si alguien quiere tomar la palabra, tiene un minutico para que nos comparta. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Tranquilos que no les vamos a hacer bullying, pero déjenme sentir que estoy con alguien y que no que estoy solo, si son tan amables. Entonces, ¿alguien quiere compartirnos de pronto su experiencia? ¿Qué se le ocurre hacer? Yo no les voy a hacer bullying, tranquilo. Juan dice: crear una oficina de apartamento para que la gente pueda hablar del tema, ¿sí? Una estrategia que me parece bastante acertada y bastante importante. Por acá, Sandra Sepúlveda, ¿querías hablar? Si quieres, abre el micrófono, te escuchamos. Bueno, ¿algún otro aporte? Lo que dice Jorge Fernando: generar espacios de diálogo abierto. También creo que generar cultura en la empresa contra eso, ¿no? O sea, muchas veces nos parece que eso es una bobada de la burla, pero no sabemos lo que realmente esa burla causa dentro del ser de otra persona. Entonces, también crear políticas que concienticen a la gente de que cuando se hace eso podemos estar hiriendo a alguien tremendamente. Sí, así es, Juan. Buenas tardes, ¿cómo están? Juan. Roland Sepúlveda. Con lo que acaba de decir, creo que Juan, Sí, Juan. Sí, señor. pues no sé, o sea, hasta dónde puede uno detectar qué son esos límites para que no se vea como un bullying. Como creo que pues soy de la generación que creció, pues así como lo dice Miguel, pues no tanto con bullying, era la montadera en el colegio, ¿sí? No le decíamos eso, ¿sí? Sí, Y de una u otra forma generó y forjó un carácter, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar a una instancia donde vamos a propiciar una generación de cristal? O sea, y ya no se puede mirar, no se puede tocar, no se puede ir más allá porque pues todo es acoso, ¿sí? O es como, entiendo obviamente que sí deben haber definitivamente espacios de respeto en todo sentido, pero también es cómo hacemos para que no se vaya al extremo y se genere esa burbuja de cristal. sí, estoy de acuerdo con Roland y con Juan. Debe haber como un punto de equilibrio en ese sentido. Sí, Entonces, lo que dice Jorge, hola Jorge Bejarano, ¿cómo estás? También es muy válido, o sea, creo que se deben propiciar los espacios para que se lleve a un tema de cultura, de respeto, que sea inherente a cada ser humano, el respeto hacia el otro, ¿sí? Pero que también no se exima y se cercene de tajo esos ambientes donde puede haber camaradería, donde puede haber esa confianza, ¿sí? Y como dicen, chévere, o sea, el rincón donde pues no uno iba a montársela al resto, pero se generaba un ambiente diferente, ¿sí? Y se genera ese balance, eso lo es. total, sí, estoy muy de acuerdo contigo, con los aportes de Jorge, de Juan, Roland. Gracias por la participación. Entonces, nosotros definitivamente en nuestras empresas podemos hacer de ese algo negativo algo positivo. ¿Y cómo lo podemos hacer en temas de seguridad de la información? Nosotros sí podemos hacer, digamos que una pequeña burla, un pequeño bullying, si se quiere decir,
Eh, con Ah, respecto a temas, por ejemplo, de seguridad de la información. Entonces, puede que muy seguramente a mí se me sigan burlando porque, no sé, ya uno crece y se le cae el cabello, está gordo, está flaco, la nariz, el acento como de que habla, listo, ¿sí? Y es válido porque finalmente, pues, eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar son los comportamientos y la cultura de la seguridad de la información que tenemos en la empresa. Entonces, podemos utilizar el bullying, por ejemplo, si alguien nos hace un comentario quizá a veces, muchas veces irrespetuoso tal vez sobre nuestro aspecto físico, sobre nuestra apariencia, sobre nuestro celular. Bueno, primero no cogerlo todo como dicen por ahí, a priori, cogerlo todo como directamente, ¿sí? Sino saber ignorar ciertos comportamientos, ¿sí? Segundo, eh, nosotros sí podemos hacer una ola, por ejemplo, los compañeros que dejan los papelitos con las claves ahí debajo del computador, ¿sí? Pudiéramos llegar como quizá a burlarnos de eso. Decir, bueno, sí, yo soy gordo, narizón, flaco, feo, pero pues me estoy dejando las claves del acceso a las aplicaciones debajo del computador, ¿sí? No estoy de pronto quedándome en la oficina hasta altas horas de la tarde tratando de entrar a sitios de dudosa procedencia, ¿sí? Podemos hacer campañas de capacitación sobre la cultura de la seguridad de la información en las empresas, apoyadas en tecnología. Ustedes, que la mayoría son empresas de desarrollo de software, pues ya hay algunos software con los que yo puedo educar en mi entorno empresarial en estos aspectos y, por ejemplo, falsear un phishing, ¿sí? A través del correo electrónico, mirar quién cae, ¿sí? Sacar una estadística y decir, venga, del área de contabilidad cayeron 20 personas, del área de sistemas cayeron 50, del área legal cayeron 20, ¿sí? Y publicar como esos resultados. Entonces, primero, yo genero unas políticas de seguridad de la información en mis empresas. Segundo, genero una serie de procesos críticos de seguridad de la información. Después genero unos procedimientos y los empiezo a medir y empiezo a generar toda esta serie de cultura en nuestras empresas y mostrar esos resultados. Acordémonos hace unos años los que estaban en Bogotá o los que escucharon por allá hablar del alcalde que tuvimos de Antanas Mocus, ¿sí? Que cuando alguien se parqueaba mal, entonces salían los famosos mismos haciendo bullying, ¿sí? A la persona porque se parquea mal. Entonces, una estrategia similar la podemos implementar en nuestras empresas con respeto, pero esa incomodidad que podemos empezar a generar, ¿sí? Y se entiende que en las empresas no debemos tomar toda personal, sino que estamos en un espacio abierto y, como bien lo acotaban ustedes, pues también un espacio donde se pueda hablar con ciertas reglas. Yo pudiera llegar, entre comillas, a burlarme de una manera adecuada sobre los comportamientos en seguridad de la información que tienen mis compañeros, los que entran a las páginas dudosas, los que abren un correo sin validar. Entonces, pudiera aprovechar eso de manera positiva y se vuelve un bullying transformacional de algo negativo a algo positivo, ¿sí? Entonces, la mejor manera de generar cultura de la seguridad de la información puede ser con este esquema que a lo mejor sea un poquito complejo, pero miremos como unos pilares que son los que están afuera en gris. Y definitivamente cuando hablamos de seguridad de la información, lo primero que se nos viene a nosotros es los riesgos. Entonces debemos ser conscientes de los riesgos que puedan afectar no solo a las empresas, sino también a nuestra integridad y adoptar una cultura que impida que esos riesgos se materialicen. Entonces, hay unos tips, por ejemplo, pensar en los riesgos más allá de lo que revelan los accidentes más frecuentes. Normalmente solo pensamos en prevenir, ¿sí? O en tomar medidas de gestión de riesgo cuando ya nos ha pasado algo, cuando un hacker ha ingresado a nuestros sistemas, cuando un hacker ha tenido escalamiento de privilegios, cuando nos borran la información de nuestros clientes, cuando interrumpen la continuidad de nuestros negocios. Allí es cuando pensamos en tomar medidas de control. Y las primeras medidas de control no son que voy a tener un firewall más poderoso, que voy a tener un antivirus quizá más poderoso, sino generar un tema de cultura de seguridad de la información a nivel de nuestras empresas.
Lo segundo es compartir la convicción de que nunca todos los riesgos son controlables. A veces hay compañías con las que nos hemos encontrado que dicen, no, solo monitoreeme, solo hágame análisis de vulnerabilidades de estas IPs que son las más importantes, y cuando uno les entrega el reporte, ellos ven, por ejemplo, 10 vulnerabilidades de nivel crítico alto y dicen, no, a mí solo hágame ética hacking a las que son de nivel alto, las otras no las miramos porque pues no son importantes, ataquemos solo lo crítico. Y resulta que por una vulnerabilidad de nivel bajo me atacaron, me escalaron privilegios, me ocasionaron un daño mayor cuando tuve la oportunidad de tapar esa brecha de seguridad. Sí, entonces debemos ser conscientes que ni las grandes compañías del mundo que invierten millones de dólares en seguridad de la información, pues están 100% seguros. Pero lo que sí podemos hacer es ponerles como trabas a esos atacantes y no dejársela tan fácil, y reforzar nuestros sistemas de seguridad de la información, reforzar nuestra privacidad, reforzar nuestra cultura y nuestro comportamiento para no abrir más brechas de seguridad que las que ya por defecto tiene la tecnología. Entonces, otro tip es reconocer que nadie posee por sí solo todos los conocimientos, todas las razones para la seguridad de la información. Entonces, yo me puedo apoyar en los proveedores, me puedo apoyar en espacios como estos, podemos crear foros, espacios comunes donde todos compartamos nuestras experiencias y de esa manera hagamos que la cultura de la seguridad de la información pues crezca, que cada vez sea más difícil que nos ataquen, ¿sí? Debemos entender que nadie tiene la verdad infinita, pero que sí hay empresas que ya han recorrido cierto camino y que nos podemos apoyar en esas experiencias y en esas mejores prácticas para fortalecer la seguridad de la información en nuestras empresas. Otro tip es prever lo mejor posible y afrontar los imprevistos. Entonces, ser conscientes que así implementamos controles y se presenta un imprevisto, pues ser resilientes, tener la capacidad de superar esos obstáculos y sacar adelante nuestras empresas. Sí, es un compromiso casi que se vuelve social. El tema de seguridad de la información casi que se vuelve un tema de compromiso social. Si nosotros no ciberaseguramos correctamente nuestras empresas, pues una de las cosas que va a pasar es que se van a perder empresas, se va a perder dinero, se van a perder puestos de trabajo. La economía de nosotros como país, lo que pensamos como nosotros como nación, pues se va a deteriorar. Entonces, tiene un factor social muy importante el tema de ciberseguridad. Para ninguno de ustedes seguramente saben que hay mucha brecha digital en temas de desarrollo de software, ¿cierto? Hay como un déficit de 60.000, 70.000 empleos, ¿sí? De profesionales de desarrollo de software. Y lo mismo pasa con el tema de seguridad, también hay una brecha muy grande que se acerca como a los 50.000. Eso solo hablando de nuestro país. En Latinoamérica el escenario está por alrededor de los 4 millones de personas que hace falta profesionales. Entonces, ¿cómo podemos mitigar en parte esa brecha? Pues apalancándonos, trabajando en equipo, creando ecosistemas de empresas seguras, y de esa manera, pues nosotros podemos reducir esa brecha. Si hay un recurso que una empresa tiene, me lo puede facilitar, facilitando no necesariamente quiere decir gratis, sino que me lo facilita a un menor costo y a cambio pues yo le ayudo con otro proyecto. Entonces podemos crear esas sinergias. Por eso hay que prestar atención a la vida de las barreras en su diseño y en el día a día. Todo el día vamos a tener obstáculos y por eso debemos fomentar como esa capacidad de trabajo en equipo y dotarnos de confianza, ¿sí? Y de la libertad para hablar. Entonces, estos espacios son ideales porque nos permiten hablar. Entonces, de esa manera, pues nosotros haciéndonos preguntas, que es lo que se considera como cultura interrogativa, obrando transparentemente, ¿sí? Lo que es todo el manejo de principios, de entrega de información fidedigna, confiable, ¿sí? Teniendo un equilibrio adecuado entre lo que hacemos y el marco normativo. Entonces, nosotros sabemos que en Colombia pues, está la ley 1581, la ley 1273, y no podemos pasarnos la ley, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros generamos conciencia y generamos cultura. Un estudio que hizo ISACA, ¿sí? ISACA, si no lo tienen presente, pues es una agremiación que se encarga sobre todo a temas de auditoría y control, una agremiación internacional. Entonces ellos hicieron un estudio
Este estudio es del año 2021, donde buscaban factores que impiden que una organización logre alcanzar de manera rápida niveles aceptables de cultura de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, lo primero que encontramos es que a veces a nosotros como empleados se nos dificulta entender el concepto de la seguridad de la información, entender los riesgos que ello implica, ¿sí? Entender que la seguridad de la información es algo que se volvió inherente y transversal a todas las actividades que nosotros desarrollamos, ¿sí? Que es algo que requiere un esfuerzo, un trabajo en equipo, unos recursos, ¿sí? Entonces, ese fue el primer factor que ellos encontraron. Lo otro es que las unidades de negocio dentro de las mismas empresas, pues no se hablan, ¿sí? Entonces, nosotros a veces no nos hablamos con nuestros compañeros de la misma área, no nos hablamos con otras áreas, ¿sí? Pero la seguridad de la información, como lo decía, es transversal a todos. Entonces, si no nos hablamos con el que está al lado y si no generamos de manera conjunta esa cultura de la seguridad de la información, pues mucho menos pretendamos hacer alianzas con otras empresas cuando realmente nos cuesta y no nos gusta comunicarnos. Si nosotros nos comunicamos acá, por ejemplo, sé que hay empresas de líderes del sector, pero muy seguramente las prácticas de desarrollo que tiene una de las empresas de ustedes también la otra empresa las tiene y muy seguramente algunas necesidades que tiene una empresa, la otra empresa las tiene y algunas dificultades que ha vencido una empresa, la otra empresa también ya las ha vencido. Entonces, si trabajamos en equipo, pues vamos a desarrollar economías de escala, vamos a hacer que el tema de implementar seguridad de información sea más barato, que el tema de gestionar nuestros servicios sea más asequible, ¿sí? Vamos a perder menos tiempo, ¿sí? Entonces, empezamos a vencer esas barreras con cultura, ¿sí? Nos vamos a quitar ese tabú de que no tenemos financiación para los proyectos de seguridad, para los proyectos de desarrollo, para los proyectos de transformación digital, ¿sí? O que no vamos a tener las herramientas adecuadas. También les digo, a veces nosotros adquirimos soluciones de tecnología que no las usamos todo el tiempo. De pronto una empresa más pequeña la puedo colaborar, le puedo prestar beneficios con las herramientas que yo tengo, lo puedo ayudar a que sea más seguro y de esa manera pues todos crecemos, todas las empresas crecemos. Ojalá que pues, Colombia se consolide como una potencia en temas de desarrollo de software y de ciberseguridad. Hemos dado pasos importantes, pero pues todavía nos falta muchísimo, ¿sí? Entonces, y otro factor importante que se encontró, pues es la falta de entrenamiento práctico, ¿sí? Es decir, no solo la teoría, ahorita vamos a ver la estructura de la norma, pero no es solo quedarnos con la teoría, sino cómo compartimos esas experiencias, cómo realmente nosotros comunicamos, no solo informamos, sino comunicamos todos esos procesos de cultura de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, es uno de los factores. Y finalmente, pues está el tema de falta de talento, que para mí es un desconocimiento. A veces nos cuesta trabajo entrenarnos, ya sea por temas de disciplina, por temas económicos. A veces esperamos que la empresa pues, nos subsidie todo para tomar la iniciativa de capacitarnos. A veces decimos, no, yo no me capacito porque ¿para qué si la empresa no me va a subir el sueldo? ¿Para qué si la empresa no me va a reconocer todo mi trabajo? Entonces yo solo trabajo hasta las 5 de la tarde, no me quedo a la conferencia más de las 5 porque es que solo me reconocen hasta las 5. Entonces ese tipo de factores finalmente son culturales y ayudan a entorpecer no solo los procesos de seguridad en la información, sino los procesos de transformación digital que nosotros tenemos en nuestras empresas. Y para vencer todas estas barreras, pues para ello está la norma ISO 27001, ¿sí? Que actualmente estamos en la versión 3. Recordemos que hay una versión 1, que fue la ISO 27000 del año 2005, después apareció la versión del año 2013, y del año 2013 hasta acá no había salido otra versión, salió el año pasado, en octubre, la versión 3, de octubre de 2022, en la que se incorporaron unos nuevos conceptos y unos elementos. Recordemos que pues, la pandemia trajo muchos cambios y dentro de esos cambios, pues también la tecnología se desarrolló de manera más vertiginosa y cambiamos los esquemas de trabajo, de estar todos ubicados en un mismo sitio, a trabajar desde cualquier sitio o desde cualquier dispositivo, ¿cierto? Entonces cambió el paradigma y debemos prepararnos para ello, ¿sí? Hasta ahí la primera parte, entonces vamos a continuar con qué es un sistema de seguridad de la información y por qué apareció la nueva versión, que básicamente me adelanté un poquito. Pues aquí tengo un pequeño mapa mental que preparé. Entonces,
cuando hablamos de ciberseguridad, nosotros hoy en día, con los avances tecnológicos, tenemos que pensar en muchas cosas. Y de hecho, esto creo que en los próximos meses pues, ya va a estar desactualizado. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es en temas de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, de seguridad de la información del gobierno, pues hay una serie de normas, entre ellas la ISO 27001, pero no la única. Entonces yo puedo también utilizar una norma como la ISO 22301 que habla de aspectos de continuidad del negocio. Puedo hablar de un tema legal, ¿sí? Que me ayuda al gobierno de la seguridad de la información. En nuestro país está la ley 1273 del año 2009, está la ley 1581 de los datos del año 2012, ¿sí? También en seguridad de la información pues tengo que pensar como gerente de mi empresa o como gerente de una unidad de tecnología en temas de prevención de pérdida de datos, en temas de continuidad del negocio, que por sí, pues, estas dos normas, la ISO 27001 y la 22301, me ayudan mucho como con esos aspectos de continuidad del negocio. Y debo hacer como un análisis de impacto y un análisis de mis riesgos. A nivel de desarrollo, pues yo ya tengo que pensar que mi código sea completamente seguro, tengo que tomar medidas y controles para autenticación, tengo que utilizar buenas prácticas, está el estándar de requisitos de seguridad, el AWASP, el AWAS 10, está, por ejemplo, el framework para determinar qué tan susceptible es una aplicación en cuanto a los riesgos de ciberseguridad, ¿sí? Está el OWASP Framework, tengo que pensar en la arquitectura de las aplicaciones, pero también tengo que pensar en ese orden. Nosotros tenemos muchos datos expuestos en nuestro portal web, entonces tengo que validar que si voy a colocar servicios de cara a mis clientes que van a estar a través de ese portal web, pues que esos servicios no se puedan ver afectados por unos ataques de inyección de código, por robo de credenciales de autenticación, por temas de falsear las sesiones o interceptar las sesiones de comunicación, por el tema de robos de datos sensibles, debo controlar el acceso, debo controlar cómo estoy programando, debo mirar las configuraciones de ese portal, debo mirar si, por ejemplo, utilizo algo como WooCommerce, si esas versiones de WooCommerce están desactualizadas o no. Si utilizo Joomla, pues qué problemas de seguridad puede tener Joomla o puede tener un Drupal, ¿sí? Ver qué exploits existen para explotar la arquitectura que yo tengo en mi sitio web. Debo monitorar, debo controlar, debo ser capaz de hacer una ingeniería inversa una vez que yo implemente una serie de controles, me debo poder devolver. En temas de seguridad aplicativa, pues también me debo aplicar, cada día me preocupo más por la seguridad de los dispositivos móviles. Ustedes que son compañías que desarrollan y que prestan servicios sobre aplicaciones móviles, pues deben tener presente sus análisis de código estático, sus análisis de código dinámico, hacer pruebas antes de lanzar una aplicación al mercado, un nuevo servicio. Está todo el tema de network, el tema de arquitecturas seguras, ya pues hablamos mucho de arquitecturas híbridas, arquitecturas en la nube, cómo protejo mis servidores si están on-premise, si están en la nube, cómo cifro, ¿sí? Entre otras cosas, también me tengo que preocupar por temas de esteganografía, por temas de criptografía, por temas de esos algoritmos de encriptación matemática, ¿sí? Que cada día son más sofisticados. Adicional a ello, tengo que pensar en cómo gestiono mis redes de datos, en cuanto a las redes en esos componentes que tiene hardware, de software, en cómo hacer la seguridad interna, la seguridad perimetral, el análisis persistente de amenazas. Tengo que ya preocuparme por las redes sociales, eh, por el ciberbullying, por el phishing, por el vishing, ¿sí? Tengo que ver que ya cualquier dato que dejo público pues puede ser utilizado por un tema de inteligencia de datos abiertos como OSINT, por ejemplo, y se analizan estos datos y me pueden hacer ataques de una manera que yo nunca lo esperaba. Tengo que tener presente el tema forense, que si me atacaron, entonces debo encontrar o tener la capacidad de encontrar cómo fue que me atacaron, de aportar esas evidencias, de gestionar mis logs de auditoría para saber cómo me atacaron y empezar a cerrar esas brechas de seguridad o cómo reconstruyo un incidente, cómo respondo ante un órgano de control.
ante una demanda por pérdida de datos, ¿cómo resuelvo? Entonces, la auditoría forense me ayuda a resolver muchas de estas cuestiones, ¿sí? Tengo que estar pendiente del tema del ética de hacking, cómo lo hago, si es que efectivamente qué tan expuesto estoy, ¿sí? Todo el tema de scripting, todo el tema como si me pueden atacar con exploits, con payloads, si me pueden hacer un ataque a través de una consola de datos, de una terminal, ¿sí? Todo el tema de malware con sus diferentes colores, ¿sí? Y sabores. Entonces, y si a esto le sumamos también el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Que está muy en auge hoy. Entonces son demasiadas las cuestiones que yo tengo en una empresa que pensar para gestionar. Entonces, por ello, pues se crearon los sistemas de gestión de seguridad de la información. Esa es la razón. Y nos permiten, son como esa ayuda, yo lo llamo esa mamá, ese profesor con bondades que me ayuda a gestionar de manera adecuada mi información. Entonces, como les mencionaba, la versión 1 salió en el año 2005, la versión 2 en el 2013, y esta última versión que salió hace unos meses, el año pasado, pues trae unos conceptos, involucra unos conceptos que no estaban en la versión 2. Entonces ya habla de inteligencia de amenazas, habla de gestión de seguridad de la información, no solo en mi empresa, sino en la cadena de suministros, ¿sí? No sé si algunos de ustedes vieron la película de Caballo de Troya, no todo lo que parece bueno es bueno, entonces tengo que tener cuidados con todo el ciclo de la cadena de suministros, con cómo me llega la información, cómo me llegan los datos, cómo se generan, ¿sí? Ustedes más que nadie pues deben tener presentes sus requisitos de seguridad de las aplicaciones. El tema de filtrado web se involucra a nivel de controles con esta nueva versión. Me ayudó con el tema de Data Loss Prevention Detection, con el tema del teletrabajo, que gracias a la pandemia pues se puso muy de moda, ¿sí? ¿Cómo preparo mi tecnología de información y comunicación para continuar el negocio? El tema de las arquitecturas, que ya no es solo tener las 5 capas de arquitectura, sino que esas arquitecturas sean seguras. ¿Cómo enmascaro de mejor manera mis datos? Entonces ya la norma tiene controles, ¿sí? Y me dice que debo cumplir con una serie de medidas para cumplir con todos estos requisitos. Todos estos, sumados a los anteriores, pues no estaban. La norma pues cambió y una de las razones de cambio fue que se buscó que la norma sea más fácil de implementar para que más compañías, no solo las grandes, sino también las pequeñas la puedan implementar. Entonces la norma cambió un poquito su estructura, ¿sí? Para hacerla más entendible, más accesible, más fácil de implementar. Todas las normas ISO de por sí pues tienen una estructura de alto nivel, ¿sí? Que básicamente son estos 10 capítulos que encontramos acá a la izquierda. Hablan de cómo definir el alcance, en este caso el sistema de gestión de seguridad de la información. Hace referencias normativas, entonces no es solo la ISO 27000, sino dentro de las referencias normativas encontramos otras familias de la norma, como la ISO 27005 para la gestión de riesgos, la ISO 22301 para el tema de continuidad de negocio. Nos presenta unos términos y definiciones, nos habla del contexto de la organización, entonces conocer cuáles son esas partes interesadas, cuáles son esas partes internas y externas, quiénes son nuestros clientes. Hay un tema fuerte de liderazgo en toda la estructura de alto nivel de las normas ISO que hace referencia al liderazgo. Entonces, en las compañías como las de nosotros, pues empiezan a aparecer líderes. Muy seguramente si ustedes están acá es porque ustedes son los líderes y son los que van a empoderar, ojalá, las implementaciones en los sistemas de gestión de seguridad de la información. Y ustedes mismos son líderes en los procesos que trabajan día a día, ¿sí? En sus unidades de negocio son líderes, pero ese liderazgo tiene que venir también de la alta dirección y pasarlo a las unidades organizacionales. Y los gerentes de las empresas son los primeros que deben levantar la mano y apoyar esta serie de iniciativas de seguridad de la información. Todo ello implica una planeación coherente, metódica, exhaustiva, ¿sí? De cómo yo voy a llevar un proceso de implementación de seguridad de la información. ¿Cómo va a ser el tema de soporte una vez que yo tenga ese tema, esa implementación del sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Cómo voy a operar mi sistema? ¿Cómo lo evalúo continuamente? Y finalmente, pues, ¿cómo lo mejoro?
En esta versión 3, pues normalmente todas las versiones tienen su estructura de alto nivel y el anexo A. Este anexo A en la versión anterior tenía 14 grupos, ahora solo son 4. Tenía 114 controles, ahora son 93. Y los agrupó en estos cuatro grupos para su mayor comprensión. Entonces, ahora hablamos de un grupo que son los controles organizacionales, otro que es el tema de los controles a nivel de personas, los controles físicos, ¿sí? Y los controles tecnológicos. Entonces, básicamente esa es la estructura que plantea. Y si yo me voy a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y quiero certificar mi empresa, pues tengo que cumplir con todos y cada uno de estos controles, ¿sí? ¿Cómo hago una implementación? Entonces, es diferente, por ejemplo, eh, implementar el sistema de gestión de seguridad de la información en Synaptic, en Access Software, ¿sí? En cualquiera de las empresas de ustedes, porque todas tienen unas particularidades. A lo mejor todas no tienen el mismo tamaño, todas tienen una estructura organizacional diferente. Algunas son más maduras que otras. Pueden haber compañías jóvenes, otras que tienen 20, 30 años. Hay unas compañías que son líderes del sector. Hay unas compañías que con la implementación de un sistema de seguridad de la información buscan reducir sus riesgos, pero hay otras que buscan tener una ventaja competitiva frente a las demás. Hay otras que, como bien decía Ángel al principio, quieren aplicar una convocatoria del gobierno y el gobierno pues ayuda con recursos para implementar este tipo de sistemas. Algunos quieren exportar, entonces hay países donde el requisito es que tengan certificado su sistema de gestión de seguridad de la información. Hay países como Estados Unidos que aparte te piden un estándar como el NIST, ¿sí? En términos de ciberseguridad, pues es el estándar americano, entonces te piden que adecue estos sistemas al estándar NIST, ¿sí? Y en general, pues todas las compañías, si bien comparten similitudes, pues son diferentes. Entonces, la implementación se debe hacer a la medida. Una correcta implementación debe contemplar un diagnóstico específico y exhaustivo para cada una de las organizaciones. Debe contemplar un análisis importante de la gestión de riesgos, ¿sí? Cómo lo están haciendo, ¿sí? Esos riesgos se deben analizar. Y una vez que yo tenga ese contexto de cuál es la brecha de seguridad, de cuáles son los riesgos, cómo lo gestiono, pues empiezo a diseñar un sistema de seguridad de la información. No todos los requisitos que están en la norma son aplicables, pero sí la gran mayoría de ellos. Si por alguna razón yo no contemplo implementar controles para uno de los numerales, debo justificarlo. Y eso hace parte del análisis y del diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información. Adicionalmente, una vez implementado, pues debo acompañar las mejores prácticas y el proceso de mejora continua, desarrollando auditorías internas, implementando acciones correctivas y llevarlo a la alta dirección, que en este caso es la que va a estar liderando. Por eso una de las primeras cosas que se hace es conformar grupos de trabajo, ¿sí? No todos tienen que ser ingenieros, no todos tienen que estar certificados en ISO 27001, pero sí todos deben tener compromiso de liderazgo. Entonces, creo esos grupos de trabajo que son los que me van a permitir avanzar de manera más rápida y más efectiva en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Adicionalmente, hay un tema de capacitaciones que les va a permitir la mejora continua y les va a permitir ir encontrando aspectos que van a ir madurando, que van a ir evolucionando dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Por su parte, esta norma se relaciona con otras normas, como es el caso de la norma ISO 31000, que es para gestión de riesgos. Hay muchas compañías que han adoptado esta norma como su estándar, ¿sí? Y hay otras compañías, por el contrario, que adoptan el estándar ISO 27005. Ambos estándares tienen similitudes en el sentido de que, pues, debo hacer como un análisis inicial de mis riesgos, un levantamiento inicial de información, darles una valoración, analizar el impacto, asignar responsables, mirar cómo puedo implementar controles para solucionar esa brecha de seguridad y finalmente tomar acciones, ¿sí? Y volver a repetir el ciclo. Ambas normas tienen esas similitudes. Entonces yo tengo por un lado la ISO 27001 que me ayuda con la gestión de seguridad de la información, y tengo la gestión de los riesgos con la ISO 31000.
Y en la conjunción de ellas está la gestión de riesgos de seguridad de la información, que es lo que nos habla la ISO 27005, ¿sí? Pero pues podemos hablar una charla entera de los riesgos. No solo con ISO 31000 o con ISO 27005 puedo gestionar riesgos, hay también otros frameworks como PRIXIT, por ejemplo, para gestionar riesgos, entre otros. Entonces, esta norma se relaciona pues, con la ISO 22301 para continuar el negocio. Se puede relacionar con temas de gobernabilidad de los datos y gobernabilidad tecnológica, como es el caso del COVID 2019, o está la ISO 38500, que no es como tan popular, pero también tiene una estructura y unas definiciones importantes en temas de gobernabilidad de las TICs. Por su parte, también se relaciona con temas de gestión de servicios a través de la ISO 20000. Hay otras compañías que les gusta usar ITIL, pero entonces este sistema de gestión de seguridad de la información se alinea perfectamente también con ITIL. Está el tema de la ISO 15504, sí, que me ayuda a medir temas de capacidad de procesos. Y está el tema de la ISO 29119, que me gustaría que escribieran en el chat si conocen para qué sirve la ISO 29119, si la han manejado, quién lo tiene presente, para qué la uso. ¿Para qué dicen los señores? Sí, por acá pruebas, sí, sí. Entonces es una ISO que me ayuda con esas pruebas de software, ¿sí? Entonces me presta una estructura para hacer esas pruebas de software. Y hay otra ISO que es mucho menos conocida a veces, que esta ISO 29119, que es la ISO 14590, ¿sí? A 14590. Entonces, esa la han utilizado, la utilizan en sus empresas. ¿Para qué sirve? ¿Qué me entrega esa norma? La ISO 14590. Aquí nos ayuda. No, no. Si no la tienen presente, escríbanme ahí que no. Pero si la conocen, bueno. Básicamente me presento una metodología para evaluar proyectos de software, ¿no? Y hay otras ISO, como la ISO 25000, que me ayuda con temas de calidad de software, ¿sí? Entonces, en estas normas pues encuentro una gran ayuda para la tarea que ustedes hacen. Pues la familia ISO 27000, pues la ISO 27001 me habla de los requisitos de la norma, la 27002 de cómo debo implementarlos, cuáles son esos controles, la 27003 cómo es el proceso de implementación, qué debo hacer, la 27004 me ayuda con las métricas para saber si mi sistema de seguridad de información está siendo correctamente implementado. La 27005 me ayuda a controlar todo el sistema de gestión de riesgos, y en la 27006 encuentro la versión final de cuando yo ya implementé mi sistema de gestión de seguridad de la información y quiero certificar la empresa, pues me apoyo en las guías de la ISO 27006. Entonces va la segunda pregunta. Dice, ¿tienes un sistema de gestión integral de riesgo tecnológico en tu empresa? Entonces, me gustaría ahí que por el chat escriban si lo tienen, si no. Si lo tienen, no lo tienen. Un sistema integral de gestión de riesgos. Por acá, Hernán Fagua dice que sí. Los demás no lo tienen. Escríbanme. Pueden de pronto comentarme cómo ha sido esa experiencia. Bueno, solo en la empresa de Hernán lo tienen. Tienen algunas medidas de acuerdo a los controles generados de ISO 27001. Ok, listo, pero muy seguramente el sistema, como tal, un sistema integral de gestión de riesgo tecnológico apoyado en diferentes normas, seguramente no lo tenemos. Entonces, nosotros, desde esta alianza entre Sayotay y Synaptic, pues podemos apoyar a construir ese sistema integral de gestión de riesgos. Ya entramos a la parte final de la charla. Vamos a hablar un poquito de esas ventajas de implementar la ISO 27001. La primera de ellas es que representa una ventaja competitiva frente a otras empresas. ¿Cómo tengo ventaja competitiva? Pues hay varias maneras. Una, ser más baratas, que es a lo que le apuestan muchas de las empresas.
pero eso no genera demasiado valor. Otra, ser único, entonces tener un factor diferencial frente a otras empresas. Muy seguramente ustedes con sus productos, con sus temas de innovación, pues son únicos y cada vez buscan innovar más rápidamente y generar productos y servicios que los diferencien de la competencia, ¿sí? Y lo otro, que es ser el mejor, ¿sí? Ser el mejor en un nicho. Entonces, ¿en qué voy a ser el mejor? Es que voy a ser el mejor en implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, enfoco todos mis esfuerzos en ser el mejor. Ustedes que se enfocan en temas de calidad de software, entonces enfocan todos los esfuerzos en ser los mejores en calidad de software, ¿sí? O en desarrollo, o en temas de desarrollo móvil. ¿Sí? Entonces, es enfocarse. Otra ventaja es que pues, el mercado cada vez es más competitivo hoy en día y más que en alguna otra época de la historia es más, hay una mayor competencia, ¿sí? Las estrategias de mercado pues definitivamente han cambiado. El mundo físico se ha trasladado al mundo virtual y digamos que de alguna manera es más fácil crear o constituir una empresa, ¿sí? Eh, a veces las reglamentaciones en algunos países no son lo suficientemente fuertes y se pueden crear muchas empresas, ¿sí? El tema es mantenerse, el tema es saber competir con productos, el tema es mirar con detenimiento en qué industria estamos y cómo hacemos para crear esas alianzas y que mejoremos en equipo, en comunidad, esta industria. El tema es ver qué es lo que piensan nuestros clientes, los que finalmente consumen nuestros servicios. Entonces, saber cómo vendemos mejor, ¿sí? Y quiénes son nuestra competencia. Entonces, ese sellito de ISO 27001, cuando yo certifico mi empresa, me reconocen el esfuerzo que he hecho para mejorar en temas de seguridad de la información y me genera confianza. Entonces, cuando yo genero confianza en el sector, es más fácil y esos clientes potenciales pues vayan a consumir o utilizar o a comprar mis servicios, ¿sí? Otro tema es que si yo tengo mi empresa certificada bajo ISO 27001, pues va a mejorar de manera inmediata mi reputación, la imagen de la empresa va a mejorar y pues eso va a ser un disparador de muchas cosas. Como vemos, esta norma se integra con muchas áreas de negocio, la puede integrar con las ISOs de desarrollo y eso pues va a impactar positivamente el ejercicio financiero porque finalmente al final del día lo que vemos o lo que ven los gerentes pues son los números, ¿sí? La rentabilidad de la empresa. Entonces el tema de certificaciones, ¿sí? Que amparan, me generan esa credibilidad de que yo he hecho ese esfuerzo, me brindan esa ventaja competitiva, me generan una mayor reputación. Entonces yo prefiero meter mi dinero en un banco que sé que es seguro, porque me genera mayor confianza, a en uno que no lo sea. Prefiero hacer negocios quizá con una empresa que esté buscando certificarse y que esté tomando las medidas de control, en una que no. Y afuera, pues el mercado americano sí que le encantan las certificaciones y ven con muy buenos ojos que una empresa de Latinoamérica pues tenga sus certificaciones. El proceso de certificación ISO 27001 o en la mayoría de las ISO consiste de arrancar por consolidar un presupuesto para la certificación, hacer un diagnóstico, una evaluación de controles y con un conjunto de varias auditorías. Entonces hay una auditoría de primera parte, una auditoría de certificación inicial, después hay una auditoría, digamos, llamémoslo de segunda parte, en la que el líder de la implementación hace un acompañamiento, se forman esos auditores internos para que acompañen ese proceso de auditoría y finalmente hay una auditoría de tercera parte o externa que es la que me va a dar el aval de la certificación, ¿sí? Entonces son como esos tres tipos de auditoría. La primera de ellas, las empresas deben formar competencias, ¿sí? Para autoauditarse. La segunda ya es la auditoría con el acompañamiento y la tercera es la que hace el ente certificador. ¿Cuánto tiempo me puede llevar un proceso de certificación? El tema es que debo tener en cuenta cuánto me demoro implementando y cuánto me demoro haciendo que esos procesos maduren un poco y ahí sí enfrentarme a la auditoría de certificación. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de los procesos y las áreas de negocio que se tengan, pues ese tiempo puede variar. Otra ventaja
pero sí puede estar alrededor de los 10, 12 meses. Otra ventaja es el tema de reducción de riesgo, ¿sí? Y que yo no solo voy a cumplir con la ISO 27001, sino que voy a cumplir con las leyes de protección de datos, en el caso de Colombia, con la ley 1581 y con la ley 1273. Sin embargo, pues se hace la salvedad que implementar el sistema no garantiza al 100% que no me vayan a atacar. Lo que sí me garantiza es que voy a estar preparado y voy a poder responder de manera más efectiva a esos ataques, reduciendo la pérdida de dinero. La pregunta 3 y la última es, ¿qué beneficios visualizas que traería un sistema de gestión de seguridad para una empresa de software? ¿Sí? Entonces, ¿qué beneficios visualizarías? Entonces, si alguien quiere participar, quiere escribir acá en el chat, fidelidad con sus clientes, Sí, reputación, ¿no? Y seguridad, o sea, software más seguro. software más seguro. Sí, bueno, no puse ahí en la presentación estadísticas, pero más del 90% de los incidentes de ciberseguridad en algún momento comprometen las prácticas de desarrollo de software, ¿sí? Entonces las brechas están siendo por problemas de software, ¿sí? En cualquiera de las capas, ya sea en el front o en el backend, ¿sí? Yo Entonces, creo que, Miguel, uno importantísimo es el tema de confianza, ¿no? Y si la hay unos, confianza. la confianza que pueda ejercer un buen sistema de gestión, aseguramiento de la información de los usuarios, de sus clientes, al final eso da confianza y al transmitir confianza da muchos beneficios hacia las empresas, ¿no? Total, así es, Harry. Y por acá dice Jorge Fernando, mejoran la percepción de calidad en términos de seguridad en el software, ¿sí? Entonces, muy seguramente ustedes desarrollan software y a veces nuestros testers se acostumbran a hacer el desarrollo, las pruebas de una manera cíclica y repetitiva. Entonces es bueno, digamos, tener un acompañamiento que venga, acudir a los expertos a que nos hagan un análisis de código estático, un análisis de código dinámico y validar si efectivamente estoy haciendo bien las pruebas, ¿sí? O un acompañamiento, digamos, para reforzar mi metodología que utilizo en temas de pentesting o pues enfrentándonos a un escenario de auditoría de aplicaciones para ver si realmente estoy haciendo bien mi trabajo. Más ustedes que desarrollan software, entonces eso les genera efectivamente, primero la confianza de ustedes de que lo están haciendo bien, segundo que están vendiendo software seguro, tercero que son mejores que su competencia, cuarto que les va a permitir extenderse a otros mercados. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios que traería para una empresa de software. Y finalmente, y de lo que se trata es de descubrir riesgos que muchas veces creemos que no los tenemos. Entonces, este tipo de implementaciones me ayuda a abarcar todo ese enfoque. Por último, vamos a hablar del retorno de la inversión, ¿sí? Muy seguramente aquí veo algunos gerentes y veo también como nombres conocidos, pero ustedes como gerentes de las compañías o como líderes de unidades de negocio de sus compañías, pues un factor muy importante es el tema financiero. Muchos de los proyectos que, no sé, ya sea de seguridad, de desarrollo, de proyectos de actualización tecnológica, pues siempre la pregunta es el dinero, ¿cuánto me vale eso? ¿Cierto? Entonces hay una preocupación de parte de los gerentes por el tema financiero, porque se ven las inversiones en tecnología como una unidad de gasto, ¿cierto? No como algo que me genera un retorno de la inversión. Entonces el tema financiero siempre es una de las barreras que nosotros como gerentes de proyectos o como líderes del sector tecnológico debemos vencer. Otra cosa que le preocupa a los ingenieros es perdón, a los gerentes es su sistema de producto. Es decir, esos productos que estoy desarrollando realmente son seguros, realmente son competitivos, realmente generan valor, se van a vender. ¿Sí? Entonces va lo financiero atado al producto. Finalmente tengo un producto muy bien desarrollado, muy competitivo. Entonces, venga, ¿cómo lo voy a vender? Entonces me preocupo por ese sistema de marketing. Pero hay una preocupación también bastante importante que es el sistema de talento. Finalmente el software, como hablemos del 98%, hoy en día todavía lo desarrollan las personas, ¿no? Ya hay software que está empezando a desarrollar la inteligencia artificial, pero todavía el factor humano es importantísimo en temas de desarrollo de software y en temas de gestión de seguridad de la información. Entonces, ¿cómo desarrollo las competencias? ¿Sí? ¿Cómo capacito? ¿Cómo entreno? ¿Sí? No es solo capacitación, ¿cómo entreno realmente
a mi personal para que haga esos productos cada vez más seguros y cada vez más innovadores. Finalmente, cuando tengo estos 4 sistemas, pues la pregunta es, venga, ¿yo cómo empiezo a expandirlo? ¿Cómo salgo de mi ciudad? ¿Cómo salgo de mi país? Si bien lo acotaba Ángela al principio de la charla, ¿sí? Entonces se vienen convocatorias en las que el gobierno apoya esas iniciativas para que estos empresarios o para que nuestro ecosistema empresarial salga y compita, ¿sí? Entonces me preocupo por ese sistema de expansión. Entonces son como dolores que tenemos todas las compañías. El retorno de la inversión el ROI, sí, por siglas de seguridad de la información, sí, es el mismo ROI que ustedes conocen, pero ¿cómo lo genero? Entonces tengo que calcular como los costos que yo me ahorro, ¿sí? Por evitar que se nos materialice un riesgo de seguridad de la información. Nosotros con Cyotech hemos tenido muchas experiencias en los últimos años donde secuestran la información, ahora está muy de moda el Logbit 2.0 y piden unos rescates en bitcoins o en dólares, unas sumas exorbitantes por entregar la información, por desintegrar la información. Entonces, hay otras compañías donde los ciberataques han logrado interrumpir la prestación normal de sus servicios, ¿sí? Es decir, han interrumpido la continuidad del servicio, ¿sí? Entonces, se pierde mucho dinero por ello. Entonces, yo voy a calcular los beneficios que voy a obtener de implementar un plan de continuidad de desastres y un plan de recuperación de desastres, todo ello atado a la gestión con ISO 27000. Empiezo a tener una visión más clara de cuáles son mis activos de información que realmente valen, cuáles son los que me aportan valor, cuáles les de precio, cuánto cuestan mis activos de información. Entonces, de esa manera, pues puedo empezar a hacer una serie de cálculos que empiezo a determinar un ahorro que supera con creces lo que representaría una inversión en temas de implementar un sistema de gestión de seguridad de información. Además, ¿qué pasa? Ustedes implementan el sistema una vez y lo siguen mejorando, pero los beneficios están llegando continuamente, ¿sí? Entonces, ¿o qué pasa si me sancionan? Pues en Colombia pues, la ley es un poquito flexible, diría yo, para mi gusto, la ley 273 del año 2009, hay unos artículos 268, 69 al J, donde habla de las sanciones, pero básicamente son sanciones de los 100 salarios mínimos legales vigentes hasta los 1000 y desde los 4 años de cárcel a los 8, pero nosotros sabemos que en nuestro país eso es escarcelable. Sí se han sancionado algunas empresas, muy seguramente ahorita creería uno que a Sanita lo van a sancionar por todo el tema que ha sido el mundo en los últimos días, pero también han sancionado algunas empresas, por ejemplo, Chocolatinas Yes, los han sancionado, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado a otras empresas. Y finalmente, algo que me ayuda a que yo tenga un retorno de la inversión más rápido al implementar mi sistema de gestión de seguridad de la información es la capacitación continua. Si yo entreno a mi equipo de trabajo, si yo lidero procesos de transformación digital, si yo capacito constantemente, pues la curva de aprendizaje al principio va a ser mucho más alta y los errores pues van a disminuir. Entonces, cuando yo cometo menos errores en la implementación y trabajo de manera más eficiente, pues el costo final de una implementación pues se va a reducir considerablemente. Y ello frente a lo que vale, pues realmente el retorno de la inversión es bastante grande. Entonces ya continuando con la programación, pues vamos a sacar algunas pequeñas conclusiones y vamos a hacer la actividad de cierre. Y pues está el tema de los premios que a través de la alianza Synaptic y Cyotech tenemos para el día de hoy. Entonces yo sí quisiera darle la oportunidad a alguien de ustedes que me digan qué se llevan de esta charla, qué se llevan de este webinar, qué les pareció interesante, qué les gustó, qué otros temas de pronto les gustaría compartir. Entonces sí me gustaría. Jorge Fernando, tienes la palabra. Hola, Miguel, muchas gracias por tu charla. No, mira, a mí desde el título me llamó la atención
Porque, digamos, son prácticas que no se usan muy comúnmente o no se analizan en términos de oportunidad. Sí, Yo recuerdo en el año 2013 llegaba yo al Ministerio TIC a una dirección nueva, que era la Dirección de Estándares de Arquitectura, y teníamos que explicar el concepto de ciberseguridad en una reunión en la que se invitaban a todos los funcionarios del sector TIC, o sea, Ministerio de Tecnologías de la Información, la CRC, la ANE, en fin, entidades adscritas y vinculadas. Y el ministro Molano en esa época pidió que fuera algo que generara un impacto, o sea, que sensibilizara realmente. Entonces, bueno, ¿cómo sensibilizas tú a 900 personas en un auditorio en un tema de ciberseguridad? Y lo que hicimos fue justamente poner loguitos de disponibilidad de Wi-Fi gratuita en el auditorio en el que estábamos, en el centro, eh, ujú, y con el equipo de ingenieros, obviamente con acuerdos de confidencialidad, en un ambiente controlado, etcétera, pusimos un dispositivo para hacer análisis de tráfico de la gente que se está conectando a la Wi-Fi abierta, ¿sí? sí, Y de esa manera se sensibilizó, digamos, estoy resumiendo muchísimo el ejercicio, pero se hizo pues con con todo el efecto lúdico y mostrando pantallazos en el telón y todo para que la gente entendiera pues los riesgos que eso deriva, ¿sí? La gente entendió de una forma muy rápida que pues, por ejemplo, el hecho de que una Wi-Fi abierta tenía riesgos, que muchos no tenían ninguna conciencia de eso. Sí, lo primero que hacían era conectarse a cualquier Wi-Fi que estuviera abierta. sí, así es. Eh, entonces creo que ese tema de visibilizar las prácticas inseguras eh, y sobre todo hacerlo con un efecto lúdico, creo que es un gran mensaje. Y solamente te quiero complementar con lo que hicimos al final del ejercicio, y es que a las personas que en un momento avergonzamos, entre comillas, con el hecho de exponer que estaban, habían hecho un uso inseguro de sus dispositivos, le regalamos un certificado para fortalecer la seguridad de sus dispositivos móviles y también para mejorar la seguridad en perfiles de redes sociales. O sea, no se fueron con, uy, no, y sí me fue terrible. En esa anécdota en la casa, "Uy, no, sí me fue terrible porque hice el oso mayúsculo esta mañana en el Sí, evento del sector TIC porque me sacaron allá que yo estaba mandando fotos por redes sociales mientras que estábamos en el evento". No, la persona se fue, uy, hoy pues pasé una vergüenza en el sentido de eso, pero me vengo con un dispositivo móvil asegurado, mejor, y voy a enseñarles cómo se hace eso. Además, se llevaron eso para la casa, ¿sí? Entonces, quería complementar eso en el sentido de que la práctica no solamente es que se genere ese sentido de vergüenza, de avergonzar o de hacerlo visible, sino también asociarlo de una forma muy, ¿qué te llevas? ¿Sí? ¿Qué sí, te regalo? ¿Qué te complemento para que sea algo útil para ti? ¿Sí? ya. Era eso. Muchísimas gracias, Jorge, por ese aporte, ¿sí? Ya, así es, así es. Y si ustedes se dan cuenta, pues acá somos un ecosistema de empresas, todos queremos lo mismo, todos queremos que nuestras empresas cada día sean más seguras, que salgan adelante, que facturen más, que crezcan, que seamos un referente del sector. Y todas esas experiencias como las que comparte Jorge y estos espacios definitivamente enriquecen como esta cultura de seguridad de la información, ¿no? Y bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? O escribir, de pronto, no sé, aquí veo Claudia, Ángela, no sé, alguien más que quiera compartir su experiencia, algo que le haya gustado la charla. Bueno, yo creo que Miguel, muchas gracias. Yo creo que lo que acabaste de hablar y el tema de sensibilizar a las empresas, el tema educacional, yo creo que es lo más importante en la seguridad de la información, el tema de concientizar a las personas y concientizarlas a través de las actividades como la que acabaron de contar, me parece muy importante. Y al final es que la seguridad de la información es algo bien interesante y bien importante que nosotros debemos transmitir y educar a las personas. Y eso con unos procesos claros y bajo unos lineamientos específicos que pues permitan a las empresas y nos permitan a nosotros mismos crecer, ¿no? De una manera adecuada y transmitir confianza. Y ya que somos empresas del sector, el poder transmitirle eso a nuestros clientes y ser referentes, yo creo que eso es bien importante lo que tú nos comentabas, Miguel.
Y Muchísimas gracias. Ángela, qué bueno generar estos espacios, poder hablar entre compañías, el poder contar nuestras experiencias, porque el objetivo realmente de todas estas charlas y todos estos webinars es que todos conozcamos un poquito de más y cómo transmitir esa confianza a nuestros propios clientes, ¿no? Y que podamos crecer en nuestro mismo entorno. Así es, Harry. Sí. Claro que sí, Harry. Ahí estamos en esa tarea y esperamos que todos puedan aprovechar la convocatoria, los que no estén certificados y los que quieran renovar certificaciones, a la orden, claro que sí. De todas maneras, Ángela, muchas gracias por estos espacios, por abrir las posibilidades de contar un poquito cómo lo hacemos nosotros desde nuestra empresa, nuestra experiencia también, de la experiencia de Miguel. Todos tenemos distintas experiencias en el sector TIC, pero qué bueno poder aportar un poquito más de conocimiento y esas charlas enriquecedoras que nos ayudan a todos, ¿sabes? Bueno, Sí, Harry, con gusto. Y también vamos a publicar este video en la página web de Synertic, en la sección de noticias, para que lo puedan ver offline también. genial. Listo. Yo me voy con unas conclusiones finales y ya vamos a hacer aquí como el concurso digamos, con el apoyo de Harry y Ángela, que vamos a hacer como el pequeño concurso, para que validen que los premios se entregan realmente a los ganadores. Bueno, entonces, pues finalmente una empresa que implementa sistemas de gestión de seguridad de la información y que tiene un sistema integral de riesgos, pues sí, cumple con estándares internacionales, ¿sí? Pero minimiza sus riesgos, aumenta su retorno de la inversión, y como les decía a lo largo de la charla, no solo cumplir con los requisitos o parámetros de la ISO 27001 o la ISO 27005, sino es cumplir con esos requisitos de orden legal. Otro aspecto es que pues, se generaba un sentido común y una preocupación y una mejora constante de la cultura de la seguridad de la información en todos los miembros de la empresa, ¿no? Y pues las demás conclusiones que han sacado. Entonces, tengo autorizado 3 premios a través de la alianza Synertis IoTech. Hay una gift card para el ganador. Sí, hay un segundo premio que es un análisis de vulnerabilidades a una IP, ¿sí? De ustedes, y a través del centro de certificación en Tertiel MC, pues hay un premio sorpresa y un bono de descuento en un curso oficial de certificación con el examen en fundamentos de la norma ISO 27001. Esos son los 3 premios que tenemos para hoy. Entonces, Harry y Ángela me dirán al primero que gane el concurso qué premio le vamos a dar, o simplemente le damos la posibilidad a los participantes que escojan el que quedó primero, que escoja el premio, y el que quedó segundo, que escoja el premio, y pues ya le queda el premio al tercero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo hacen? Hola, Miguel, no, defínelo, no hay ningún inconveniente que el ganador escoja el premio, Miguel. Listo, que el ganador escoge el premio. Entonces, para terminar la charla, entonces vamos a ir, bueno, yo los dejo antes de terminar la presentación, porque voy a cerrar la presentación y voy a abrir otra aplicación es con esto. No sé si ustedes crean en Dios o no, o en qué crean, o en el Yin Yang, o en sus mantras, pero sí me quedo con una frase que encontré en el Génesis 2.15. Dice que no fuimos creados solo para trabajar, ¿sí? Y dice que el hombre, cuando fue creado por Dios, fue instalado en el huerto del Edén con el fin de ejercer una buena administración de los recursos que allí existían. Entonces creo que estamos en nuestras empresas con un propósito común, y no es solo trabajar y trabajar y trabajar, sino generar una buena administración de todos los recursos que allí tenemos, tanto del talento humano como de los recursos financieros, como de las herramientas. Y por eso esta norma es para mí como tan maravillosa, porque definitivamente me ayuda a cumplir con este propósito que es gestionar. Aquí tenemos los datos de contactos, ¿sí? Para las empresas que quieran comunicarnos sus dudas, sus inquietudes, para los que quieran iniciar un proceso de certificación, para los que quieran obtener un assessment o un análisis, ¿sí? Una charla en privado con ustedes, en las que les haremos un diagnóstico
preliminar de cómo está su sistema o cómo están ustedes frente al cumplimiento de los requisitos de la norma, entonces pueden escribir al correo de Ángel, al correo de Harry o a mi correo y coordinamos una reunión en privado con cada una de las empresas y haremos como, los apoyaremos con ese análisis. Ahorita al final vuelvo y dejo este slide, pero les voy a compartir. Sé que muchos de ustedes o todos tienen el celular por ahí a la mano o pueden entrar desde el computador. Voy a compartir otra ventana. Un segundo. ¿Cuál es la idea? Vamos a entrar a una página que se llama www.menti.co. Esa página, no se preocupen, no tiene malware allí. Si quieres, Miga, puedes escribirla en el chat, ¿sabes? Sí, ya la voy a mostrar acá. Vamos a presentar acá. Aquí arriba está. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Dice www.menti.com. ¿Sí? Entonces podemos ingresar desde el celular o desde el dispositivo móvil o desde nuestro laptop y colocamos este código 56181789. ¿Sí? Cuando ingresen, pues les va a pedir su nombre, entonces es importante que coloquen el nombre pues, para efectos de entregarles los premios. ¿Listo? Entonces, colocan su nombre, van a conectar. Hay unas primeras preguntas como de calentamiento, lo llamo yo, y al final hay 3 preguntas puntuales. Que pasa? La persona que conteste bien y en menor tiempo, pues va a obtener mayores puntajes. ¿Sí? Entonces, por aquí ya llegó una respuesta. ¿Sí? Nosotros, esto que ustedes van a complementar acá, que van a participar, vamos a descargar como esas opiniones de todos y a través de Ángela, pues, les haga llegar como el resultado de esta pequeña como encuesta, de este pequeño estudio de esta charla. ¿Sí? Entonces, para que esté en conocimiento de todos, tenemos dos respuestas. ¿Sí? Estamos, ¿cuántos conectados? Bueno, esperemos que los demás tengan la oportunidad de mandar sus respuestas, 4 respuestas. Genial. Bueno, los demás. Por acá creo que alguien levantó la mano. Sí, Miguel, que si les recuerdas el código es 56181789. Sí, correcto. Ahí está en la parte superior, 56181789, para que ingresen. Y igual, estas primeras respuestas son anónimas. Las únicas que van a ser públicas, pues son las respuestas, el puntaje de las respuestas que ustedes van a dar, si va a ser público. Con 5 respuestas. Aquí las voy recibiendo. Bueno, 2 más y continuamos.
Acá una más y pasamos a la siguiente. Una más y continuamos. Bueno, va a pasar a la siguiente. Aquí están 8 respuestas. Sí. 7 respuestas. Listo, perfecto. Bueno, lo que digo, las compartiremos con otra información de valor a los correos de ustedes. Siguiente, para tomar la decisión de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿cuál factor creen ustedes que es el más relevante en este momento en sus empresas? Entonces, escojan una de las opciones. Pueden votar. Cuatro participantes. 6. 6 quieren el premio. Hay 7 votos. Bueno, entonces estos primeros resultados me indican que pues, algo que los inquieta es el tiempo de implementación. Lo que les mencionaba a lo largo de la charla, pues cada implementación se hace a la medida, dependerá de un análisis detallado de cada una de las organizaciones, de la capacidad, pero lo que se busca es que una implementación de estas no sea una carga laboral más para ustedes, sino que se haga de tal manera que se logre tener como el apoyo de ustedes, que se logre que ustedes se personalicen de la implementación, pero que no les traiga una carga laboral adicional, sino que por el contrario, pues ya con la experiencia que tenemos, la implementación de este sistema termine facilitándoles varios procesos que ustedes tengan en sus compañías. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos acá ya por puntos. Vamos a los premios, Harry y Ángela. Entonces, los que no se han podido conectar, el código es 56181789, menti.com. Entonces, hay 7 personas conectadas. Entonces, los demás que estaban en la charla se pueden conectar. Y de esa manera, pues damos inicio. Son 3 preguntas cortas. Y daremos los premios respectivos. Por ahí a alguien se le cayó la conexión. 5 personas listas. 7. Solo 7. 8.
Bueno, hay más personas conectadas. No sé si Ángela me puedes ayudar. Bueno, aquí tengo 12 personas todavía en sala, pero solo tengo un número menor de personas conectadas. Solo ¿Qué tengo- necesitas? No, solo Miguel, dale, dale. Yo tengo- creo que puedes bueno, iniciar. listo. Personalmente, digamos, yo me excluyo de Ok, las... ahí va la primera pregunta. En 15 segundos para contestar. Bueno, sí, ahí lo vamos a dejar en suspenso. ¿Sí? Listo. Dice que, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues la versión 3, ¿no? Pero permítanme un segundo que al final me saqué los totales directos. Creo que acá no lo tomó. Pero un segundito y continuamos con el ejercicio. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ahí en sus dispositivos, ahí salió la siguiente pregunta. Y va la siguiente pregunta. ¿15 segundos para contestar? Mm, Listo, aquí ya llegaron los resultados. Vamos a compartir los resultados. Vamos a ver si contestamos rápido. Listo. Hernán F. Sí, Hernán está por ahí. ¿Puedes abrir el micrófono? Hola, ingeniero, buenas tardes, sí, señor presidente. Buenas tardes, Hernán. ¿Me confirmas de qué empresa Claro que eres? sí, estoy representando a Exis, Blender. Exis. Ok. Ustedes son especialistas en talento digital, ¿no? Sí, señor. Lo que puede analizar antes de la charla. Listo, Hernán, de los 3 premios, ¿cuál te gustaría, cuál tomas? Está el bono de Falabella, está el análisis de vulnerabilidades y está el 50% del curso. Todas las anteriores. Me interesaría el análisis de vulnerabilidades. Listo, entonces, bueno, ahorita al final, ahí, acá Bueno, ya, creo que ya con Ángela enviaremos un correo electrónico para generar análisis de vulnerabilidades. Qué bueno, Hernán, que hayas ganado ese premio. Felicitaciones, Hernán, qué afortunado. Gracias, Ángela. Bueno, segundo tenemos a Juan Carlos Navarro. Juan Carlos, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, señor. Juan Carlos, ¿de qué empresa te estás conectando? De Soft Management.
Soft Manner. Genial. Carlos, quedan dos premios. Está el bono y está el tema del 50% en el curso. Pues sería el bono porque pues ya tengo un curso en que sí sería bueno actualizarlo, pero me interesaba más lo de las vulnerabilidades para algo que tengo pendiente, pero pues de no poderse, entonces sería el bono. Ok, entonces a través de Ángela, pues te haremos llegar el bono. Creo que Ángela tiene los datos de todos. Entonces, pues nada, felicitaciones también para Juan. Muchas gracias. Bueno, y en tercer lugar, tenemos acá aquí, Jorge Fajardo. Jorge, puedes abrir el micrófono. Bueno, Jorge, tienes la palabra. ¿De qué empresa estás representando? Bueno, Miguel, creo que Jorge está debe ser un poquito, se desconectó, algo le pasó con el sistema, pero yo creo que ya con esto ya le haremos llegar a Jorge realmente el tercer premio. Sí. Miguel, muchas gracias y muchas gracias por por este webinar que realmente nos interesa a todos, y ahorita con el tema de problemas de ciberseguridad que vemos todos los días, pues es bastante ameno que nos actualicen en temas de procesos, en temas de cómo está el tema de seguridad, cómo enfrentarnos a esos nuevos retos. Y yo creo que estas charlas tienen todo el sentido para nuestras compañías, ¿no? Sí, muchas gracias. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron en el webinar, a Miguel y a Harry y a Ciotec que nos ha abierto el espacio, y bueno, esperamos invitarlos a los próximos webinars que vamos a realizar aquí en Synertic. Bueno, De mi parte, muchas igual gracias. les compartiremos el link del video también. Genial. Entonces, de mi parte, muchas gracias por todos los aportes y por compartir este espacio. Muchas gracias a todos. Ángela, te haremos llegar los premios por intermedio tuyo. Qué bueno que hayan prestado atención y lo más importante, que ojalá estas charlas tengan sentido para todas nuestras compañías y para y nosotros como personas y líderes que somos en nuestras empresas. Listo. Entonces, la invitación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias Hasta luego, a todos. muchas gracias. Buena tarde. Gracias.